welcome to Seeing This. Thank you, Carla Padillo, y también, and also Natalia Solian. Congratulations on your film premiering here at TIFF for the world to see, your first debut film. How are you feeling now that it's out in the world and that people have gotten to see it here at the festival? Increíble, yo creo que hemos vivido nuestra propia peregrinación con la película y justo platicábamos que parece el final de nuestra peregrinación, parece el Festival de Toronto, pero probablemente es el inicio de otra. Sí. Pero muy contentos. And for you and Natalia, now that you have gotten to kind of see it on the big screen as well, how's it been for you compared to other films being here at this festival and being able to bring Rafaela to life? Bueno, es un doble impacto. En primera instancia, ver la película es algo gozoso para mí porque tenía muchas ganas después de todo lo que filmamos y de la experiencia de filmarlo. Creo que el mayor premio es poder ver la narrativa completa. Y en ese sentido, pues personalmente es un logro. Y bueno, a nivel un poco más esférico o más exterior, que esté en un festival como TIFF, bueno, me parece un reconocimiento del sueño. Todos en algún momento pretendemos estar en un lugar así y de alguna manera eso certifica que las intenciones con las que se emprendió el viaje pues fueron las adecuadas. Carla, your writing is so beautiful. Both feels grounded in a real place, but also very poetic. Has writing always been something important to you? How did you discover this style? Eh, Platicaba que yo no tuve una formación como guionista, la tuve más cercana a la producción, pero me interesaba construir el relato alrededor de la significación del tablero del juego de la oca, que es un juego de mesa. Lo tomé como referencia para escribir la estructura del guión. Y lo demás que es poesía es nuestro lenguaje mexicano, que es poesía en sí mismo. Hay muchos dichos heredados que tenemos sin darnos cuenta de la tradición católica. Entonces creo que eso está salpicado por todo el guión y creo que es lo que lo hace un tanto distinto, que no, o poco rebuscado, sino que tiene un poco de todo ese imaginario religioso rondando por la película. As someone that grew up Catholic and kind of drifted in other directions, I'm curious to know, it's very relatable, and I'm curious to know, how has it been received by family and friends that maybe are very devout Catholics? Were they able to kind of understand where you were coming from? Bueno, ellos no la han visto aún. Ellos no la han visto aún. Yo creo que ellos practican la religión, pero probablemente esto no le guste a mi madre que lo cuente, pero todos practicamos la religión con cierta pereza, o los que la practicábamos. Entonces me parece que el grueso de mexicanos nos da un poco de pereza los rituales, pero tenemos mucha fe. Aunque da pereza ir a la iglesia, en fin, se ha perdido poco a poco el rigor de la religión. Y sí que es verdad que alrededor de mi familia hay figuras que son sacerdotes, sobre todo la de mi madre, no sé cómo se lo tome, pero, pero también sí que hay mucha inspiración de mi familia en personajes de la peregrinación, al menos en nombres, en frases, eso, pequeños rituales que implican unirse y desunirse, ¿no? Juntarse y encontrarse para celebrar esos rituales. Que creo que lo más divertido es la celebración y no la oración. Natalia, you do a wonderful job with Rafaela. You're both very pensive and reflective in your performance, but also very dynamic. What was it like when you read the script and discovered who Rafaela was? Para mí era un misterio habitar una configuración mental como la que tiene el personaje. Creo que me parecía muy lejana esa idea de que alguien pueda asumir con tanta fe esa cantidad de restricciones de vida, porque mi propia historia es contraria.
Y en ese sentido, era hasta cierto punto una preocupación entender cómo plantear un personaje desde mí que pareciera o fuera verdadero. Eh, y creo que ese es el gran trabajo de diseñar un personaje y es lo más hermoso, porque la vida te va poniendo los cabos para que puedas relacionarlos contigo y a partir de eso entender eh, una personalidad así en una situación específica. Y creo que ciertamente el tono o la manera de reaccionar del personaje era algo que nos importaba mucho en este diseño, porque ciertamente hay prohibiciones que una mujer tiene en la religión que alguien que no es religiosa, que no porta hábito, y no consideras que, por ejemplo, qué tanto puedes comer, qué tanto puedes hablar, cuáles son tus características de vida. Ella es una monja de contemplación, además. O sea, va un poco más allá, su circunstancia es más extrema que una monja que habita en un convento, por ejemplo. Y todas esas particularidades, pues a mí me interesaba integrarlas a algo que fuera muy lógico y muy aceptable para el espectador, que no se hiciera como una distancia entre esa pretensión de virtuosismo y la historia. Y pues sí, creo que a partir de incluso nuestra propia mexicanidad fue que pudimos como albergar esas contradicciones y darle sentido para que el personaje sea verosímil. You do a great job, Carla, of highlighting the beauty of Mexico. Um, can you talk a little bit about the locations that you picked to film and how did you decide what specific camera shots you wanted to showcase this beauty that Mexico has? Bueno, yo venía viendo el retrato del cine mexicano y latinoamericano, a veces en, en historias o en lugares muy complicados y sobre todo retratados con mucha violencia y tendiendo hacia los lugares que te inspiran miedo, que también son parte de la realidad que vivimos. A mí me interesaba mucho mostrar lugares que fueran bellos, porque son naturalmente bellos, que fueran extensos y que tuvieran una característica casi divina y que nos dieran la percepción de que somos diminutos ante los ojos de Dios en la película. Y esos lugares están, por supuesto, en México, los hay, son increíbles y están en San Luis Potosí, que es de donde yo soy, muy cerca de Real de 14, y son lugares que te invitan a convivir contigo mismo, puesto que están lejanos a cualquier tipo de civilización en el sentido de tecnología, acceso a ciertas cosas, y me parecía que crear un ambiente para todo el equipo con esas locaciones sumaba a la experiencia misma de hacer un rodaje, ¿no? Que creo que es parte del encanto de hacer cine, la experiencia. And you feel the movie feels very timeless for that reason because there's not cell phones. You know, the only really thing is maybe a scene of like a certain kind of car Yes. or a bag. Was it your intention going into this to have this be a reflection kind of your experiences and your life story versus having the viewer reflect on their own faith and their own beliefs? How did you kind of approach that? Bueno, esto que dices es verdad, no hay un tiempo específico en la película y no hay demasiada atención en cosas tecnológicas, porque a mí me parece que ese peso no lo tienen, al menos no deberíamos dárselo, me parece, un peso tan relevante cuando estamos hablando de temas interiores, reflexiones, pensamientos, me parece que trasladar algo a ciertos aparatos entorpecía parte del relato, sino que aparecieran a la periferia mencionados de alguna manera. Y creo que la aproximación fue esa. Para mí el tiempo o no tiempo de la película no existe porque la fe es un tema universal y que trasciende el tiempo y que puede hablarse en cualquier momento.
probablemente no sea una película de actualidad en ese sentido, pero quizá por los temas que se tocan se puede entender como de un tema muy reciente que tiene que ver con los personajes femeninos y lo que les atraviesa. Natalia, I imagine there was a lot of like physical strain in some of these scenes, being in the environment and having to be on a motorbike and all the things. What was one of the more challenging things you faced when making this film? Creo que el clima era muy frío, muy Oh, frío y el hábito no cubre tanto. Y sobre todo la permanencia, pasamos mucho tiempo a la intemperie también. Y de alguna manera esas condiciones del cuerpo se van apoderando también de tu estado anímico y te van llevando como a una alerta de el cuerpo pide salir de ahí. Y en un sistema mental como el de la actuación, de pronto esas alertas son un poco extremas, se caen un poco más, se sienten más. Vaya. Y creo que controlar eso y controlar la mente también, que decía, por favor, terminemos con esto, fue uno de los retos más grandes porque trascendía la historia, era una cosa como de supervivencia, de querer guardarse, de querer protegerse, cosa que no le venía nada bien al personaje que está tratando de salir. Y esa contradicción entre Natalia y Rafaela al final comenzó a ser un tema para mí que afortunadamente se volvió parte del aprendizaje en la película. I feel this is this is a movie that will haunt me, but in a good way, meaning that I'll be reminded of it at various times. I'm curious, maybe Natalia, for you, what's something now that the film is complete, now that you've had some time away from it, that you'll take away and will stay with you? Creo que el sentido de la contemplación es algo muy importante y que subestimamos. El presente a veces nos orilla a estar en constante acción y a mirar poco. Yo soy madre de una niña de 7 años y mi lógica con ella siempre había sido poblarla de acciones, llevarla a clases, que estuviera ocupada. Y a partir del tiempo que pasé en el desierto, me di cuenta de que lo contrario debería ser lo apropiado para la infancia. Tener más tiempo libre, poder experimentar el aburrimiento, poder experimentar la falta de ocupación, porque ahí es donde realmente el cuerpo y la cabeza hacen uniones que después se convierten en grandes ideas o en grandes pretensiones. Y eso me gustó mucho de estar en esos paisajes, de tener todo el tiempo el viento en la cara, que como bien dice Rafaela, te mueve de una idea a otra y se vuelve un estado. Creo que sí, esa manera de respirar y de estar se convierte en algo que forma parte luego de la personalidad de las personas. Por eso creo que la gente de esos pueblos es tan específica y como tiene una lógica tan distinta a la urbana, porque piensan en otra esfera de la realidad. I love that. You've been gracious with your time. Just one last question for both of you. What is a movie that has been underseen or a lot of people haven't seen that you would like to recommend for people to check in? Para mí, ni Viridiana de Luis Buñuel, que ha sido una referencia durante todo el proceso. Y habla, bueno, un poco también de la mirada hacia lo surreal que puede resultar la religión y las prácticas religiosas, ideas y pensamientos. Bueno, creo que en esta ocasión sería eso. Creo que yo complementaría con Simón del Desierto también de Buñuel, porque ambos films creo que cuentan muy bien la aspiración como religiosa del mexicano y cómo nos trasciende culturalmente. I'll definitely add it to the list. Thank you so much for your time and congratulations again on Oka. Thank you. Gracias. Gracias.